de perdón para que todos los presos políticos salieran a la calle. Pero eso duró 24 horas porque de nuevo lo recogieron y lo llevaron al obispo, a la Penitenciaría General de Venezuela, a la cárcel modelo, o los mandaban al exterior como exilados. Así que Venezuela tiene en este momento dos desafíos. Primero, lo primero, se está muriendo la gente de hambre. Y allí hay que hacer los sacrificios y los esfuerzos que sean necesarios para atender esa realidad. ¿Y cuál es el segundo desafío? La liberación de los presos políticos. O sea, no tienen autoridad moral quienes dentro del mundo no quiero generalizar, dentro del mundo cabellista se niegan al perdón cuando resulta que Diosdado Cabello fue un beneficiario del perdón presidencial, después de haber participado en una sonada militar que dejó muertos el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992. Así que para haber reconciliación, para haber reconstitución de la vida nacional, se requiere ciertamente la liberación de los presos políticos, el regreso de los exilados. Antes de ir con las preguntas de la gente, quería hago una pregunta y voy con la suya. En blanco y negro, ¿usted ve este año al gobierno, usted ve a Maduro de aquí a diciembre en el poder? ¿O usted cree que, como ha dicho Henry Ramos, en 6 meses aquí hay una solución constitucional y el presidente sale del poder? ¿O antes que estos dos escenarios se den, en Venezuela estalle una cosa que pueda hacer que el presidente... Mira, nadie puede hacer futurología en materia política. ¿Por qué? Porque Rómulo Betancourt, recuerdo que le decía a Jovito Villalba que era un cadáver insepulto, y Jovito Villalba estuvo fastidiando en la vida política hasta el día en que se murió. Uno no puede hablar de cadáveres en el mundo de la política. Obviamente que desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista conceptual, la oposición tiene que jugar con distintos escenarios, porque no pueden simplemente la realidad de sorprenderlo. Ellos dicen, si tenemos trancado el juego porque el modelo político y económico fracasó, y es lo que ha generado esta pobreza, que no solo es producto de las políticas económicas erradas, sino también de la corrupción, de la colusión con el narcotráfico, del proceso de degradación de la república. O sea, son 1000 causas. Obviamente hay que estudiar las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en la Constitución están muchas. La renuncia del presidente, la revocatoria del mandato del presidente de la República, la reducción de un plazo constitucional mediante una reforma o enmienda de la Constitución, la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que no se puede es simplemente dejar esto simplemente al azar, como está ocurriendo. Aquí sí me preocupa con el presidente Maduro, que le está diciendo a sus ministros de Economía, vamos a comenzar a estudiar el problema cuando tienen el problema encima. Entonces, yo no estoy de acuerdo con usted, doctor Aguilar, cuando usted dice que Maduro ha dado unos visos de rectificación, porque hoy va a la Asamblea Nacional y vuelve con la cantaleta del tema del socialismo, e incluso se atreve a criticar a Borges por el tema de la entrega de Mira, lo que pasa, nosotros no sabemos cuáles son los demonios que se cuecen dentro del propio Palacio de Miraflores. Y por eso yo hacía la descripción. Eso es una tienda por departamentos. Entonces allí obviamente está el grupo de Diosdado Cabello, está el grupo de Bernal, están los grupos de la primera dama, están los grupos del señor Héctor Rodríguez, están los disidentes que ellos tienen, los procubanos y los que no son procubanos. Uno sabe en medio de todo esto, o sea, en definitiva, cómo logran esto resolverse. ¿Qué es lo que ocurre? En materia política hay una cosa que es la ley de supervivencia del político en el ejercicio del poder. Yo recuerdo que el viejo Eduardo Frei Montalva, ya fallecido, que fue el presidente de Chile, él decía, el primer deber de un jefe de Estado es evitar que le den un golpe. Yo creo que Maduro, obviamente, que es un político avesado, estará viendo a ver cómo torea esta realidad y cómo se quita de encima el referéndum revocatorio que lo amenaza. De repente se pone muy racional y, ojo, midamos la designación del vicepresidente, que le genere una correa de transmisión que le permita al país, en una concertación con la Asamblea Nacional, producir un golpe de timón. Obviamente no le pidas a él que de la noche a la mañana diga, mira, yo era ateo y ahora me convertí. No lo va a hacer, porque en definitiva tiene también una clientela política
que le reclama y que preferiría que Venezuela se transforme en tierra arrasada, pero salvar ellos sus cuotas de poder de manera irresponsable sin entender al país en su conjunto. Por eso es que yo digo, sigue Maduro, se va Maduro, no se va Maduro. Eso lo va a indicar las realidades de los próximos días. No los discursos estridentes que, repito, al final de la jornada, cada quien los da. Fíjese que... ¿A usted esta situación no se le parece a la de Pérez antes de salir al poder? Usted, si tuviera que medirla, dijera, es menor. No, es porque, igual, no, porque en el caso de Carlos Andrés Pérez había una particularidad. Quienes lo llevaron al patíbulo fueron sus propios compañeros de partido. Aquí se escriben obviamente historias de que hubo una suerte de logia militar o una logia de civiles que, bueno, animaban y obviamente decían que se vaya el presidente, que renuncie al presidente. Entonces estaban los notables civiles y los notables militares. Pero si Acción Democrática no levantaba la mano en el viejo Congreso de la República, Carlos Andrés Pérez jamás en su vida se hubiera ido del poder. ¿Se va por qué? Porque su propia gente lo lleva al patíbulo. Entonces, yo por esto te digo, hay una situación que está allí, vamos a ver cómo se administra. Yo creo que la caída de los precios del petróleo tampoco es una situación dramática si el gobierno se pone sensato. Yo quiero hacer referencia al tiempo que tú mencionabas, cuando yo fui gobernador, ministro del Interior y presidente encargado, nosotros entramos y nos fuimos con $8 el barril petrolero. Con el sistema financiero quebrado en su totalidad. Los bancos. Y las Fuerzas Armadas divididas entre golpistas e institucionales. Y sin mayoría en el Congreso. O sea, era un gobierno de minoría. Y en 5 años no nos despacharon del poder. Un gobierno que estaba condenado a que lo derrocaran, no nos derrocaron. Porque en la medida en que uno, con cierto sentido de racionalidad, empuja el ferrocarril para que él vaya tomando. ¿De quién depende eso hoy en día? ¿De quién depende que Maduro continúe en el poder más allá de sus arrestos o su bravuconada? De que se ponga sensato. ¿Es probable que lo haga? Miren, yo en buena lid apostaría a que sí, por lo menos para evitar el grito de la hambruna que tenemos a la vuelta de la esquina. Y ya veremos después cómo se van solventando. Voy con su pregunta. Y teníamos los anaqueles llenos, no tocó el tema de seguridad. ¿Por qué no les interesa? Si comunistas malos, dice el régimen, no va a ceder. El impacto se verá cuando se aumente la gasolina. Leonardo Montiel Ortega, que en paz descanse. ¿Quién cree? No haga la pregunta tan larga, pues no puedo leerla. La historia se repite. Puede pasar lo mismo con Maduro. ¿Cuántos diputados más se van a impugnar las próximas semanas? ¿Por qué el decreto sale en Gaceta sin ser aprobado por la Asamblea Nacional? Venezuela habrá un Pinochet. Para los comunistas la inseguridad es política de Estado. Doctor Aguilar, la gula siempre ha matado más gente que el hambre. Doctor, si leyó el decreto de emergencia, ¿qué le pareció? Saludos desde Montreal, hoy Viernes de Ramos. El discurso de Henry le quitó la careta a Maduro, tremendo discurso. Leopoldo Capriles, ¿cree usted, doctor, que la Asamblea Nacional pruebe la emergencia económica establecida por el gobierno? ¿Qué opina de aplicar los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución? ¿Quién preside la comisión paritaria? ¿Por qué no necesita ser aprobado? ¿Qué opina del decreto de emergencia? Mira, yo no soy Henry Ramos para saber el contenido del decreto de emergencia porque el presidente lo firmó en ese momento y se lo entregó directamente a Henry Ramos. Pero Henry Ramos ya le marcó una pauta. Le dijo, mire, presidente, con mucho gusto. Pero permítame interpelar a los ministros de la Economía que van a implementar esto, con la finalidad de saber qué tienen pensado hacer o qué no tienen pensado hacer. Entonces, el decreto de emergencia depende de... Segundo, ¿por qué lo firma el presidente y se publica en Gaceta Oficial? Porque es un decreto similar al de la suspensión de las garantías constitucionales. Es una potestad del presidente, publica su decreto, se suspenden las garantías, pero el órgano parlamentario aprueba o imprueba. Si imprueba el decreto, ese decreto pierde su total vigencia, pierde su total vigor. Eso es ya experiencia vieja y más que sabida en la relación entre el gobierno y el mundo parlamentario. Ahora, vamos a ver, o sea, repito, qué tipo de medidas. Yo quiero, en el fondo, volver a lo central. Maduro dijo, repito, no es que estoy defendiendo a Maduro porque le he caído a palos durante 17 años, pero dijo, necesitamos una economía productiva que genere riqueza. Para cualquier entendido que es eso, necesitamos ser serios en el manejo y administración del modelo capitalista, que es el único que produce riqueza. ¿Por qué? Porque el modelo comunista lo que produce es pobreza. Y tan produce pobreza
que ahí están los señores Castro desesperados para ver cómo logran cerrar sus negociaciones con los Estados Unidos, simplemente porque ya no es viable. El modelo cubano se fue al fondo, fracasó después del gran fracaso de la experiencia soviética. Lo que pasa es que aparecieron unos traidores, porque hay que llamarlos de esa manera, a la patria, que de la noche a la mañana, sin leer la historia, le dijeron al señor Castro: quédese tranquilo que nosotros lo seguimos financiando y sosteniendo en medio de la inutilidad de su esquema económico y de dominación establecido en La Habana. Lo que pasa es que los venezolanos, y yo, esto sí es una cosa que la quiero decir con cierta seriedad, para hablar de qué puede ocurrir en Venezuela o qué no puede ocurrir en Venezuela, o cuál es el sentido de las cosas que están pasando, yo ahí apelaría a lo que decía el viejo Betancourt: el que no se lea la historia venezolana de González Guinán no puede gobernar a Venezuela. ¿Por qué razón? Porque Venezuela ha sido siempre un cuero seco. Uno lo pisa por un lado y se levanta siempre por el otro lado. Entonces uno tiene que conocer muy bien la realidad venezolana para entender qué es lo que va a ocurrir en definitiva. Betancourt, en el año de 1964, estoy hablando del mes de marzo, cuando él hizo presentación de su último mensaje, dijo esto: derroté a la extrema izquierda, derroté a la guerrilla, pero el problema no está resuelto. Mientras el señor Castro sigue gobernando en La Habana, él codiciará y acariciará la posibilidad de dominar a Venezuela, porque es un país petrolero a través del cual se puede exportar la revolución hacia América Latina. 1964, ¿qué iba a pensar uno que pasaría el 74, el 84, el 94, una generación, y el señor Castro, vivo todavía, muerto Betancourt, vino a Venezuela simplemente para apoderarse de nuestra riqueza petrolera? Bueno, yo allí sí digo, bueno, nadie coge experiencia sino en cabeza propia. Y por eso el gran consejo que yo le doy a los actores políticos: lean la historia de Venezuela. O sea, no es regresar al pasado, es rescatar la identidad y el conocimiento de lo que pasó, bueno o malo, para poder hablar de posibilidades hacia el porvenir. Bueno, hablando de historia, quería hacer un tremendismo con usted. Cuando suceden los hechos después del 1 de enero del 58, el general Rómulo Fernández se reúne con Pérez Jiménez y le dice: general, tiene que salir del gobierno el general Llovera Páez y el jefe de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada. Y sale Pedro Estrada, y con Pedro Estrada, Pérez Jiménez pierde su principal aliado, que no es Pedro Estrada, sino el miedo que infunde. Y bueno, después los otros hechos son conocidos. ¿Es para Maduro un golpe que pudiese terminar de liquidarlo el hecho de que él se haya visto obligado, como se ve en los hechos, a salir del señor Cabello, que de presidente de la Asamblea y de un poder impresionante lo hemos reducido a diputado en la Asamblea Nacional? No, yo creo que las realidades son otras y son distintas. Por cierto, hay una pequeña corrección en relación con el dato histórico. Eso tuvo dos tiempos. Cuando tiene Pérez Jiménez su última crisis militar, Rómulo Fernández intenta sustituir a Pérez Jiménez. Pero Pérez Jiménez más astuto. De la sublevación de La Guaira. No, pero más astuto Pérez Jiménez, a su compadre Rómulo Fernández, que era jefe del Estado Mayor General, le saca el revólver en el despacho presidencial y lo hace preso. Lo despacha, en este caso, hacia República Dominicana. Pero en medio de la presión de la estructura militar, él destituye a Laureano Vallenilla Lán, que era el ministro del Interior, y a Pedro Estrada. Se trae a un coronel de apellido Velasco, que era un individuo buena gente, querido por la estructura militar, que bajó el nivel de persecución de la seguridad nacional, no con los adecos, sobre todo con los militares. Pero es que Llovera Páez, su compadre también Llovera, le dice a Pérez Jiménez: compadre, cabeza no retoña. Pescuezo no retoña. Y es cuando ellos toman la decisión simplemente de abandonar el país e irse. Sí. Pero era algo que tenía que ver, él creía que bajando un tanto la presión con lo de Pedro Estrada las cosas se resolvían. Pero debo decir lo siguiente: el sustento en definitiva del poder constitucional en Venezuela reposa en la Fuerza Armada.
que es cierto que el señor Cabello ha mantenido relaciones